Cordial saludo, tutora y compañeras. Mi nombre es Lía Marcela Sepúlveda Quesada. Pertenezco al curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social, al grupo 69. Hoy, 14 de octubre del presente año, estoy realizando la entrevista de sujeto, subjetividad e identidad en el municipio de Duitama, en la localidad El Centro. A continuación haré la presentación de mi invitada. Ella es Paula Andrea Alba, estudiante de séptimo semestre del programa de psicología. Bueno, pues digamos que la invité por la participación y la afinación que se tiene en cuanto a la temática que se está trabajando. Además que pues estamos estudiando el mismo programa y pues digamos que tiene un conocimiento amplio en cuanto a esta parte de esta conceptualización de los términos que vamos a abordar en cuanto a la entrevista. Entonces, pues bienvenida Paula a este espacio y pues espero que esto sea un aprendizaje significativo pues para todos nosotros. Muchas gracias, Lía, por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, que en cuanto a sujeto, lo entiendo como un individuo dentro de la sociedad. Es un ser, es un protagonista de sus propios actos en relación con el entorno donde él habita. En cuanto a la subjetividad, es un proceso psíquico, cronológico y lógico, donde se forma de alguna manera el carácter del individuo. Es como la forma de pensar, la forma de sentir y de alguna manera se desarrolla durante los primeros años de vida. En cuanto a la identidad, va relacionado con la cultura, pues es un conjunto de creencias, costumbres, idiomas, religiones, etcétera, y que van de la mano con el desarrollo de la personalidad del individuo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, ok, estos se construyen a partir de lo que son los vínculos afectivos, principalmente los padres, puesto que ellos son el ejemplo, de alguna manera imponen, eh, imponen sus normas, ¿sí? Fomentan, bueno, dan límites, incorporan valores, creencias dentro de, pues, de alguna manera de sus hijos. ¿Y en qué aporta la comunidad? Esto se aporta en la formación y en la educación de las futuras generaciones. Bueno, la tercera pregunta es, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? ¿Nos puede decir cuáles son y por qué considera que se llevan a cabo estos procesos? Ok, bueno, ¿cuáles son? En estos los veo en lo que es las escuelas, o sea, principalmente los colegios, las iglesias, de alguna manera pueden ser los que son los barrios, en lo que son las juntas comunales, también puede ser movimientos políticos e ideales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos movimientos son sociales y de alguna manera construyen un ideal, ¿sí? Entonces, el individuo se identifica con ese ideal y de ahí otorga un sentido de pertenencia, ¿sí? Y ahí, pues también desarrolla la personalidad bastante. Bueno, gracias. La cuarta pregunta es, ¿qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Y por qué? Ok. Bueno, en cuanto a la familia, pues identificamos lo que es el hogar, primeramente, y, y el colegio, la escuela. Entonces, el por qué, principalmente en la familia, porque es el eje o el pilar de la sociedad, ¿sí? Entonces, el hogar ahí es donde de alguna manera se desarrolla y se evalúa el crecimiento y el desarrollo del bebé, la evolución Del del hijo. adulto, del individuo como tal, ¿sí? Y también los padres son el ejemplo, ¿sí? Son el ejemplo, inculcan el compartir, los valores, etcétera. En cuanto a lo que es la escuela como tal, entonces la identidad del sujeto se desarrolla realmente con la subjetividad. Esta se manifiesta desde el hogar.
y relacionándolo con, ¿cómo se podría decir? Con las interacciones de las relaciones intrapersonales, ¿sí? Bueno, en cuanto al trabajo, estas se puede relacionar con lo que es el talento humano, el trabajo en equipo, las dinámicas, actividades, bueno, etcétera. ¿El por qué? Porque de alguna manera la interacción entre los compañeros da un crecimiento personal, ¿sí? Y provee realmente en lo global cultura nueva, ¿sí? Ideas, innovación. Quinta pregunta. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades? Bueno, históricamente incide la cultura, la tradición en las comunidades diferentes. Sin embargo, estas poblaciones perciben y son pasivas. Entonces requieren transmitir de alguna manera sus tradiciones y propiciando su propia identidad dentro de la sociedad. Sexta pregunta. ¿Existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Y por qué? Bueno, ok. Sí, esto es una articulación de tres conceptos, ¿sí? Una unifica y depende de la otra. Es decir, que para crear territorio se requieren crear comunidades, ¿sí? La creación de comunidades es determinada por la subjetividad y la identidad territorial. Séptimo. ¿Cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Ok. Bueno, las prácticas son por lo general sociales, ¿sí? Culturales. Puede estar la danza, lo que es el deporte, la pintura, el canto. Por medio de estos deportes prácticamente o actividades se identifica, o sea, los seres humanos identificamos y desarrollamos habilidades, desarrollamos la personalidad, en tanto en lo personal e intelectual, y podemos de alguna manera así reconocernos a sí mismos y irnos reconociendo a los demás. Pues esto de alguna manera funciona como para la autoestima y la construcción de nuestra propia identidad. Octavo. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidad son productos también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Claro que sí. Porque los medios de comunicación hacen parte ya de nuestra vida, ¿sí? De alguna manera estos nos proveen conocimientos y bastante información. Sin embargo, me voy en cuanto a los jóvenes, ¿sí? Esto de alguna manera no edifica mucho, pues porque supongamos un mensaje erróneo en cuanto supongamos a la sexualidad, ¿sí? Hoy en día actualmente los jóvenes se están llenando de información por Facebook, por la televisión, hasta la misma publicidad hace que se interfiera en la información adecuada, ¿sí? Y simplemente esa información que nos llega por los medios de comunicación construye nuestra propia identidad, construye nuestra observación, nuestro punto de vista, ¿sí? No es. ¿No? ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí. ¿Por qué? Por favor, ¿me repites bien la pregunta? ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí. Sí, porque de alguna manera, bueno, nosotros nos formamos en un hogar. Sin embargo, siempre debemos hacer, o sea, la cultura debe estar de alguna manera, está arraigada. Sin embargo, siempre está, nosotros hacemos cosas para que la comunidad nos acepte, la sociedad nos acepte. Es, por ejemplo, hoy en día se da mucho lo que es la moda o estar en diferentes grupos sociales. Entonces aceptamos ciertas cosas para pertenecer a esos grupos y pertenecer o sea, que la sociedad nos acepte a nosotros mismos, y ahí creamos
pues nuestro propio contexto social. Ujú. Bueno, y pues por último, ¿considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios, perdóname, aporta a la comprensión del grupo social y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Bueno, por lo general, actualmente estos grupos minoritarios, como bien lo dice su palabra, son tan pequeños que pues ellos tienen una cultura, ¿sí? Una tradición. Sin embargo, pocas personas la conocen, al menos de que la estudien, ¿sí? Por otro lado, ellos requieren transmitirlas y requieren que las demás personas lo conozcan. Sin embargo, son discriminados. Al ser discriminados, requieren más esfuerzo y necesitan como hacer más actividades para ser reconocidos, ¿sí? Ya, esto es. Bueno, la verdad estamos pues gratos de haberla tenido pues en esta entrevista. Le agradezco por su tiempo y bueno, esto ha sido pues ya digamos que toda nuestra entrevista, entonces pues la dejamos a disposición de ustedes y muchas gracias.